Hola y bienvenido a la tercera parte del viaje en moto por Marruecos. En este capítulo vamos a ver lo que nunca quieres que ocurra en un viaje. 2 averías en la moto, casi seguidas. Y además en un país donde la asistencia en carretera de tu seguro de España pues no funciona. Aquí, si te quedas tirado, lo normal es que aparezca alguna persona local dispuesta a echarte una mano. Y justo eso es lo que ocurrió. Así que quédate por aquí que empezamos el viaje. Y después de visitar unas gargantas muy típicas de la zona, me dirigía hacia el desierto, siguiendo el camino que me marcaba el GPS. Normalmente siempre confío en él, pero en esta ocasión me llevó por un sendero en muy mal estado, lleno de piedras y prácticamente solo transitado por quads. Y me falta 1 hora y media. Muy mal. Hello. All the for there. All the... Al darme cuenta de que no era un camino adecuado para la moto, decidí regresar por donde vine. Sin embargo, al intentar subir unas cuestas, la moto ya empezó a perder fuerza y a ralentizarse demasiado. Así que fue entonces, con la ayuda de un chico de la zona, logré llegar hasta un taller donde pudieran arreglar esta avería. No vaya a ser que me quedase tirado más adelante en una zona con menos gente. Se queda. En las cuestas se queda mucho. Aroma. It's bad. Okay. It's blocked. The clutch. Y así fue como terminé en manos de un mecánico un poco irresponsable. Me dijo que el embrague estaba mal y que el cambio costaría unos 100 euros. Yo acepté pensando que me iba a poner uno nuevo, pero más adelante descubrí que no fue así. Después de esperar más de 3 horas, regresé al taller, pero la moto todavía no estaba lista. Tenían que montar el embrague reparado. En ese momento me di cuenta del error que había cometido. Nunca debí dejar la moto allí sola, porque de esa forma el mecánico se ponía a trabajar en otras motos que le iban llegando y dejaba la mía para el final. Pero claro, entre el cansancio y la cantidad de motos que llegaban al taller, la paciencia ya no me daba para más. Así que tengo que admitir que me pudo la vagueza y me fui a tomar un té con menta para distraerme de tanto lío. Y 1 hora después volví al taller para ver si ya estaba colocado el embrague. Pues regresé convencido de que por fin la moto ya estaría lista. Pero lo que me encontré es que estaba a medias. El embrague estaba colocado, pero ahora faltaba la tapa que cubría todo el sistema. Además, hacía un ruido muy extraño, de esos que te ponen en tensión al instante. En ese momento lo tuve claro. Esto no tenía pinta de estar bien reparado. Me olía a chapuza. Y la gran duda era cuánto tiempo iba a aguantar el experimento. Así que otra vez el amigo del mecánico me dijo que volviese más tarde, por lo cual me fui a dar otro paseo por tercera vez. Ya de noche regresé y el mecánico aún estaba colocando la tapa de protección del embrague. Vaya desastre. Realmente esa tapa la pongo yo ahora mismo y me lleva solo 10 minutos colocarla, pero de aquella no tenía ni idea de ponerla. Pero lo peor vino al final, el momento del pago. Me quería cobrar 100 euros, solo por intentar reparar el embrague mío sin poner uno nuevo, tal como habíamos acordado desde el principio. Para mí eso era una estafa, porque un embrague nuevo cuesta 30 euros, así que pedí la factura para denunciarlo a la policía. Entonces todo cambió y al final me cobró 40 euros. Pero lo más increíble de todo es que esa reparación apenas me duró nada, ya que al día siguiente ya estaba dando problemas otra vez, así que perdí los 40 euros y toda la tarde allí esperando para nada. A la mañana temprano decidí marcharme de allí pensando que llegaría muy lejos con ese arreglo, pero apenas había recorrido unos 50 kilómetros, la moto se paró de golpe, la zona del embrague empezó a echar humo y en ese momento ya vi la avería clara. Se había quemado todo el sistema del variador y del embrague por culpa
del mecánico, que era algo chapuzas. Se jodió el embrague de nuevo, tío. Después de quedarme parado en medio de la carretera, me tomé unos segundos para pensar qué hacer. Intenté parar algún coche grande para que me sacara de allí con la moto, pero nada, allí no paraba nadie. Más tarde apareció un chico en moto y me preguntó qué me pasaba y se quedó conmigo para ayudarme. Él llamó a alguien con una camioneta y después de 2 largas horas bajo el sol, por fin llegó. Me cobró 40 euros por llevarme al próximo mecánico. Pero menos mal, porque con el calor que hacía quedarse allí, era muy insoportable. Cuando tuvimos que subir la moto a la camioneta entre los 3, madre mía, no veas lo que pesa este scooter. Parece ser muy pequeña, pero debe llevar acero puro en el interior, ya que pesa como una mucho más grande. Cuando el mecánico abrió la tapa del embrague se podía ver el desastre total. Todo destrozado y sobre todo la correa hecha pedazos por completo. Ahora tocaba restaurar todas las piezas rotas, pero para ahorrar, el mecánico me consiguió varias piezas de segunda mano, con lo que al menos me iba a salir más económico. Porque esto ya ves cómo quedó. Todo quemado, la correa la deshizo. En cambio, el mecánico anterior me tuvo allí toda la tarde para hacer una chapuza que solo aguantó 50 kilómetros y para colmo dañó el resto de piezas colaterales. Aquí pude aprender la lección de mecánica, que no se me va a olvidar nunca. No volver a dejar la moto sola confiando ciegamente en un taller, porque casi seguro que te la pega muy malamente. Creo que me voy a llenar de polvo. Que veo por aquí que muchas carreteras están en construcción, pero un montón de ellas. Y después de tantas averías solo quería llegar a Marrakech para descansar un par de días y comprobar que la moto estuviera bien. Esta ciudad me encanta, con sus calles laberínticas da gusto perderse por aquí, así que me entretuve muchísimo y disfrutando cada rincón para poder olvidarme de tantos problemas mecánicos y desconectar por fin. Aquí tienes que ir siempre por tu camino sin desviarte, porque fíjate, las motos te adelantan al momento. No te das cuenta que llevas detrás pegado una moto. Qué locura de camino. Esto parece que no va a haber salida y hay salida. Hola. Hola. Buenas. Desde Marrakech hasta aquí, hasta las Gargantas, unas 3 horas de viaje hasta aquí. Se quedarán ahí igual 1 hora o 2 y ahora vuelven. Ese sistema no me gusta nada de viajes, ya que te pasas, pues ya ves, 6 horas por lo menos en el autobús. Es bastante incómodo. Yo ahí sí que me mareo un mogollón. El coste de esos mínimos serán 50 o 60 euros. Huele un mogollón a quemado. Lo mismo, tío. Es que está caliente. Es que esto, a ver, este embrague, si andas ahí más de 2 horas seguidas,
se calienta tanto que al final se rompe todo. No sé cómo hicieron este invento, tío. ¿O será que es por las piezas estas que son de aquí y no duran tanto? Joder, otra vez, tío. Bueno. Y estaba a 2 horas. 2 horas de llegar a Mersuga. Increíble, tío. Qué lata. No sé qué hacer, tío. Meima. Con lo bien que venía, tío. Pues se tuvo que fastidiar ahora. Esa moto era de cadena. No tenía la correa. Bueno. Tengo que llamar a la grúa. Voy a llamar a la grúa lo primero y a ver si me da asistencia en viaje. Venga, vamos allá. Mersuga. Me encontraba a 2 horas 16, 157 kilómetros. A ver, otra solución. Estoy cerca de Tineidad. A ver si me llevan hasta aquí y hay un taller por ahí bueno para reparar la moto. Oerfoot. Tineidad o Oerfoot. Bueno, a ver qué dice la grúa. Eso es lo primero. Bienvenido al servicio de asistencia en carretera de Qualitas Auto. Le informamos que para la correcta prestación del servicio, esta llamada puede ser grabada. Necesitaremos conocer la matrícula de su vehículo. Por favor, localice el dato y téngalo disponible. Después de estar media hora llamando al seguro de asistencia de la moto, tuve que llamar varias veces y al final me dice un operador que ese servicio de asistencia no está incluido en la póliza, pues no hay cobertura en Marruecos. Como el seguro de la moto no se hacía cargo y me dijo que me buscase la vida más o menos, me puse a parar los coches grandes que pasaban, a ver si paraba alguno. Y paró esta furgo con 2 chicos marroquíes, que eran hermanos, los cuales me ayudaron a todo desde el primer minuto. No se despegaron de mí hasta que la moto estuviese arreglada totalmente. Fueron súper amables conmigo, así que Shukran, Hassan y su hermano, que no me acuerdo cómo se llamaba. En este nuevo día hacia Mersuga, a 2 horas, a ver si hoy llegamos sin problemas. Pues ayer vaya aventura que tuve en la moto. Resulta que rompí la correa. No sé de quién fue la culpa, si del último mecánico o del anterior, porque el de ayer me dijo que la correa no era original o algo así, que era como medio china. Entonces se rompió, se derritió toda, pero no rompió nada por dentro, ni el variador ni el embrague. Eso quedó bien, porque de la correa anterior se derritió y quemó todo. Bueno, el tema que gracias a Hassan y a su hermano, que me vieron allí parado en la carretera y me rescataron. No se lo pensaron ni nada. Me llevaron al taller, un taller que ellos conocían, allí en Tinet Hat, y allí me solucionaron la correa. Costó muchísimo tiempo encontrar la correa para aquí, había muy pocas, pero la encontraron. Fueron ellos dos, Hassan y su hermano, a buscarla, y el mecánico esperando. Y al cabo de 1 o 2 horas allí esperando, aparecieron con la correa. Dice que era una correa original y muy buena. Mira, pues nada, muchas gracias por todo tal, y ¿sabes de algún hotel por aquí que quede?
Y me dice él, sí, la Maison. A ver, él no hablaba mucho inglés. Y me dice, ¿la Maison? Y digo yo, será un hotel La Maison. Pues resulta que no, que me llevó para su casa con su familia. Allí nos dio de cenar, una cena enorme que no pude ni comer ni la mitad. Era muchísima comida. Me dejó duchar allí también. Me pude duchar perfectamente. Me trajo champú, toalla, todo. Y después, nada, me enseñó la habitación perfecta. Vamos, genial. Chavales, llegamos al desierto. Aún me queda 1 hora para llegar a Mersuga, pero aquí ya está todo lleno de arena por los 2 lados de la carretera. Dan ganas de bajar de la moto y subir por ahí. Pero mira qué grande es esto. Por allá montañas, y mira allá a lo lejos. Súper grandes aquellas montañas, pero es muy lejos, tío. El desierto es muy grande. Se nota un poco más de calor ya en el ambiente. Creo que dentro de poco voy a sacar la chaqueta. Estamos a 19 grados. No es mucho, pero se nota calor. Te da así un viento, una brisa caliente. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. Again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Pues me va a acompañar esta chica a recargar la tarjeta, porque ahí en esa agencia no se podía recargar. Debía ser solo para teléfonos pospago. Entonces, como yo tengo el prepago, me va a llevar a una tiendecita para poder cargarle el móvil con 10 euros, por si acaso. Ya que ayer gasté todas las llamadas que tenía llamando a España por el seguro, que al final no me funcionó para nada. Sí, ya tengo saldo en el móvil de nuevo, ya que gigas aún me quedaba 12 gigas. Y ahora vamos a cambiar los euros y me va a llevar esta chica. Al ver esto se me parece mucho a la película esta de Mad Max de Mel Gibson, donde hacían las carreras estas de los coches todos destartalados que corrían un mogollón. Pues se me parece así un poco el decorado este. Vamos a verlo. So much. 1 hour. 1 hour. 120. Okay. Very good. 20 euros. 120 euros. Ah, 120 euros. Ah, vale. 120 euros. 1 hour, ¿no? 1 hora. 1 hora. 1 hora 120. ¿Es de KTM 450. KTM 400? Vale. Buena moto, buena. Me cago en la leche. 120 euros 1 hora.
por la KTM 400. Yo pensé que eran 120 dirhams y eran 120 euros. Me cago. Creo que no vamos a alquilar una moto, ¿eh? Me voy a conformar con subir la duna caminando y a pie. Hola. Bueno, me acabo de dar cuenta que esto no es un Merzuga, esto es un pueblo anterior a Merzuga. Merzuga queda a 7 kilómetros, así que vamos a ir para allí. Tengo de comer ahí, pensando que ya me parecía muy pequeño este sitio. Lo que pasa es que a ver las dunas aquellas enormes me confundí. Aquella creo que es Erchavi o Erchivi, que es la duna más grande de aquí. Pero ahora quería ir para el campamento, para el hostel, a ver qué tal está. Manda caray, llevo aquí como una hora, pues aún no habíamos llegado. Bueno, venga, pues nada, 9 minutos estaremos por allí. Ya vamos al desierto, señores, y ya se me quedó la moto. Me cago en 10. No puede ser. ¿Pero esto qué pasa? Buah, pues saqué el coche, entró como nada. Ahora sí que va. Vamos arriba. Vamos allá. Pues esto se llama las puertas del desierto. Había ahí un cartel que lo ponía y ya se ve que es puro desierto. Hay un poco de piedras por el camino, pero va yendo. Creo que se puede aparcar aquí al lado de los coches. Hola, buenas. ¡Yo! The Desert. Por fin. No. I won't see the desert. Thank you. Y justo después de un viaje en moto de casi 18 días y 5 averías incluidas, llegaba por fin al desierto. No podía esperar más para poder tocar esa arena de color ocre con tonos rojitos. Vaya momento más satisfactorio. Por fin, después de 19 días en moto y varias averías, había llegado al desierto del Sáhara. En ese momento pude imaginar lo que siente alguien cuando escala una gran montaña y tarda varios días en llegar, con toda esa incertidumbre y tensión, pues algo parecido me pasó a mí para llegar hasta aquí. Había logrado cumplir uno de los retos más interesantes que jamás imaginé: llegar a ver el desierto por primera vez y, por si fuera poco, hacerlo sobre una moto casi de juguete. Con cara de pena te miran los camellos. Pues creo que elegí mal el campamento, porque está en la parte de allá y el desierto está aquí. Creo que no voy a... Pensé que estaba en el desierto, vi unas fotos del desierto. Bueno, está por allá, a 1 kilómetro. Venga, a ver si pasamos bien de esta vez, que hay un montón de arena por acá. Pues nada, como no salga de la moto. ¡Epa!
con estas ruedas no puedo pasar por la arena, que va. A ver si le pusiera unas ruedillas mejores, igual aguantaría un poco más. ¿Qué tal si nos metemos por este camino de tierra? Llegaremos allí al pueblo. Vamos a comprobarlo. Ah, está bien, es duro. No hay así mucha arena, que va. Es una pista de tierra, pero dura, dura. ¡Guapa! Mola, mola. Por aquí. Y arriba. Ok. Y llegamos a la carretera. Mira qué chulo por ahí. Ahí hay como albergues, riads. Hola. Hola. Bien, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo que tú quieres? La organización que tú quieres pasar la noche en el desierto. Tienes hoy un grupo. Sí. Tú quieres pasar la noche en el desierto. Tú voy con el dromedario, la cena ahí. ¿Cuánto vale? La jaima privada. Sí. Sí. ¿Cuánto vale? Ven aquí a explicarte todo en la mitad. Más o menos. Sí. Que son más de 20 euros. No. Menos. El precio está buena presión para él. Menos de 20. ¿De qué? 20 euros. ¿20 de qué? ¿20 euros? Sí, 20 euros, sí. ¿Pasar la noche? ¿Pareja o solo? Uno. No, tienes muchos campamentos, ¿entiendes? Tienes de 20 euros, tienes de 100, 20 euros está cerca del hotel. Sí. ¿Entiendes? No, Sí. no hay que aprovechar el tiempo. Para él tengo una jaima en las dunas, 1 hora y media con el dormitorio. Dromedario no quiero. O tú voy con el 4x4 o volver con el 4x4. Ah, Está bueno. vale. ¿Y cuánto vale? Las donas. Ven a quiero explicártelo todo. Tienes 2 campamentos. Tienes un Vale. campamento rojo, tienes un acampamento normal. Creo que es muy caro. Entonces voy a dar una vuelta y me lo pienso. Voy a dar una vuelta. ¿Tú quieres a que sentamos aquí y explicártelo todo? Vale, voy a dar una vuelta. ¿El centro qué es? ¿Por ahí? El centro es aquí. Los bares. Pero no te presa, amigo. ¿Qué país? España. España. Ven a explicártelo todo, hermano. No, después. Voy a ir al centro ¿Sí? a dar una vuelta. A ver, una vuelta y estamos aquí. Vale. ¿Vale? Mira, cuando no te dicen el precio, eso valía más de 60 euros. Y ahora me interesa que me lo diga. Aquí está la zona de bares. Esto sí que es el centro. Esto es lo que vi en vídeos. Esta calle. Esta calle está chula. Ahí hay un hostel que tiene mala pinta, pero igual es solo por fuera. Y por aquí se acabó el pueblo. Para ir al hostel tenemos que ir por este camino de tierra que está bastante malillo, ¿eh? Continúa 1 kilómetro. 1 kilómetro así. All on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling. Ya veo el hostel. Nomad Bivouac. Y allí parece que un señor esperando por mí, debe ser el dueño. La moto está echando humo del calor que pasó. El Nomad, aquí está el hostel. Hola. Oh, mira las tiendas donde las tiene. Mira cómo son. Ah, cómo tengo los pies.
preguntarle por la cena me decía que tenía un tajín de pollo por 10 euros, que al final me lo bajó a 6 con la condición de que pusiera un buen comentario en Booking para atraer más clientes. Pues este era el campamento de jaimas que encontré en Booking con buenos comentarios. Me lo esperaba algo mejor. Tenía 6 tiendas en total, pero esa noche solo estaba yo en todo el recinto, pues no tenía más reservas debido a la baja temporada que estamos. Hello. Buenas, ¿qué tal? Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Chao, Hassan. Chao. ¿Aquí? Pues una buena experiencia tuve ahí. Un hostel diferente, ¿no? Este es como una aldeíta. No era lo que yo buscaba exactamente. Yo pensé que iba a dormir en un sitio como aquel, como allá en medio del desierto, ¿no? Por allí en una montañita de esas, en una duna. Desde Vigo. Venías con el Ari. Con Ari o... Gaby. Sí, lleno, por favor. La última vez vinimos con el jeep y ahora con los más. Porque vienes en la scooter. Vaya coincidencia, justo el día que me voy. Nosotros te vimos ayer y dijimos, no vendrán las scooter desde allí. Gaby. ¿Qué tal, hombre? Que vi un mogollón vídeos tuyos, tío. No jodas. Sí, y de tu primo también. Hostia, qué bueno. Y de H. Cuando viniste aquí hace 2 meses o 3. No, en enero vinimos. Sí, por ahí. En enero, ¿no? Bueno, y sabes ese momento en el que estás a full, convencido de que ya no puede haber más sorpresas interesantes, pues justo entonces me encontré con 2 youtubers muy conocidos dedicados al mundo de los coches de drift, a los que siempre había visto en un montón de vídeos reparando sus coches. La sorpresa fue total cuando me los encontré en persona y encima en un sitio como el desierto del Sahara. Fue algo increíble, de esos momentos que nunca se olvidan. ¿Qué pasa? El H y el Rat Squad. Ese es. Mira que no tengo visto yo vídeos de ellos. Por aquí voy a ir a Rachidia y a la derecha a Borfa. ¿Qué diferencia tiene esto?
por Borza tenía que bordear todo por Argelia y eran muchos más kilómetros. Serían pues igual hacer unas 16 horas de viaje. En cambio por aquí, por Rachidia, son 12 horas. Es más corto. Por aquí tengo que atravesar montañas y por allí no. Por allí, y claro, las montañas te dan mucho frío. En cambio por allí Exactamente, voy a pasar mucho frío subiendo las montañas de Erchidia, como vamos a ver muy pronto. Bueno, pues ahora tengo que atravesar esta montaña. Creo que no, igual no hay que subirle, ¿eh? Creo que la vamos a bordear. Pues igual con 200 ya estaría bien. No puede ser, me acabo de adelantar el camión que adelanté yo antes. Malas. Estoy viendo muchos coches militares así, estilo de estos. Como que creo que son usados para llevar tanques y todo eso. Es muy raro que haya tanto... Wow, aquí viene más. Que haya tanto rollo militar aquí en Marruecos. Se están preparando para algo, ¿no? Muy sospechoso. Este es el túnel Zabal. Chavales, ha cambiado el panorama. Al final tuve que poner el pantalón y toda la ropa térmica porque tenía un frío del carajo. Está haciendo ahora 9 grados, pero te pega un viento ahí que te congela. Es un viento muy seco. Otra cosa que se me rompió. En la última gasolinera eché gasolina más lavé un poco la moto con agua y se estropeó de nuevo el cuenta kilómetros. Mala pata. Bueno, ya lo arreglaremos. Se mantiene en 6 grados. De ahí ya no baja. Menos mal. Un poco más y me congelo las manos, tío. Tengo que conseguir otros guantes, más de invierno. Pero si son más gordos molesta muchísimo las manos. Menos mal que encontré este hotel, aquí de camino, el Hotel Imilchil. Porque ya las manos las tengo congeladas, tío. No las puedo ni mover. Este pueblo se llama Mitfel o algo así es. Pues esta es la habitación.
Ah, vale. Este sería el baño. Está guay. Pues son las 6 de la tarde y haciendo cálculos desde el Google Maps recorrí casi 300 kilómetros. Salí a las 11 de la mañana, es decir, en 6 horas recorrí ni casi 300 kilómetros. Flipante. Tenía que hacer 400 y nada, ni eso. Bueno, primer problema del día. Acabo de salir del hotel en Midelt, donde me encuentro ahora. Es un pueblecito muy cómodo. Y al echar aceite a la moto, me di cuenta de esto. Que perdió todo el aceite. Y por ahí hay como... no sé si se puede ver. Hay como sombras, ¿no ves? De aceite. Entonces mala cosa, ¿eh? Pinta mal esto. A ver si veo un taller próximo y paramos. Para asegurarme que no pierda mucho. Bueno, voy a Chefchaouen y queda a 6 horas y media. A ver si llegamos. No me gustan nada las averías de motor. Casi no sé si prefiero las de embrague. Las de motor son complicadas de arreglar. Hay que desmontar más piezas. Están los niños en huelga. Algo del colegio debe ser. 4 grados. Estamos a 4 grados y el frío es insoportable. Se me están congelando las manos. Todo. La moto va aguantando como puede. No sé a dónde llegaremos, pero más adelante voy a revisar el nivel de aceite y a ver qué cantidad está perdiendo. Así puedo hacer una media. Si veo que pierde mucho, mal asunto. Tendremos que parar. metros sobre el nivel del mar. Así hace tanto frío por aquí. Ahí están las montañas. Chavales, estoy a 1,7 grados. Muy frío, hace mucho frío. Es demasiado. Estoy yendo despacio. De vez en cuando me inclino así bastante para que no me dé el viento de frente, pero da igual. Hace un montón de frío. Estoy subiendo más esta montaña y cada vez peor se pone. Joder. Joder, qué frío, tío. Tenía que tener unos puños calefactables. Eso ayuda mucho a calentar el cuerpo. Cuando tengas frío en las manos, se te enfría todo. Los pies los llevo bastante bien, pero ya por aquí, por las piernas y manos, sobre todo manos. Chavales, 0,6 grados. Estuve antes a 0,3. 0,3 grados, tío. Esto no mejora, ¿eh?
No sé si parar, si continuar, hacer ejercicios ahí, caminar, ni idea. Bueno, tengo que subir aquí arriba para entrar en calor. Dejé allí la moto con las manos en los bolsillos y a ver si se me calientan las manos. El frío está fatal. No me quedó más remedio que parar un poco y hacer un poco de ejercicio. Ostras, tanto subir o me estoy mareando. Ay, respiro fatal. Con el frío me cuesta respirar más. Pues se puede ver aquí ahora que pierde por aquí arriba, que está todo manchado por ahí arriba, y va bajando el aceite hasta aquí. Ahí está más brillante. Y antes toqué por aquí debajo cuando estaba fría la moto y estaba medio húmedo también. Nada, vamos a comprobar el nivel, a ver si no perdió mucho. Creo que tiene. No tiene mucho, ¿no? No tiene mucho, ¿eh? Pues está por aquí, por el fondo. Hola. ¿Qué son? Hierbas, ¿no? Hierbas son. Es hierba. ¿Qué es para el té? ¿Para el té? Sí. Para hacer té, ¿no? No. Ya. No. Está por la mitad. Voy a echarle un chorro. Ahí. Y ahora ya tiene que estar perfecto. Bueno, listo. Mira cómo van los taxis aquí, hasta arriba, ¿eh? Bueno, taxi, furgoneta o algo, no sé. Primero, claro, porque van encima de la mercancía. No había la mercancía, pensé que iban más personas abajo. Allí tenemos a Meknes a 100 kilómetros. Estamos llegando a Meknes. 100 kilómetros, que es más de una hora, ¿eh? No. O dos casi, sí. Serán 2 horas. Venga, a ver si llegamos pronto. Antes de que venga más frío. Bueno, ahora mejoró mucho el frío, ¿eh? Ya estamos a 10 grados. Pero lo que hago yo para calentarme es meterme en un bar, el primer bar que vea, y tomar un té súper caliente. Ya llevo 2 tés. Pues decía él, aquí tomamos los tés como si fuera cerveza en España, lo mismo. Cuando nos apetece, tomamos un té. Como sale muy barato y tal, no cuesta mucho. Decía él, porque aquí la cerveza ni de coña, sale muy cara. Bueno, diría él, porque otros igual no toleran el alcohol o no pueden tomarlo por la religión musulmana. Pero algunos sí que beben, ¿eh? Les gustaría tomar cerveza, pero aquí no. Al no estar permitida la tienen muy cara. Aquí una cerveza 3 euros para arriba cuesta. Y además que es muy digestivo. Y me decía uno
También Hassan de la casa alojada me decía del té, que era muy bueno para las enfermedades, para las gripes, para el dolor de cabeza, para todo. Es una bebida muy completa, porque le echan unas hierbas ahí. Dice que en verano lo toman con menta, en invierno lo toman ya con otras hierbas que estaban buenas, me lo dio a tomar. Yo creo que tomé 2 tés en su casa y me costó dormir después de carajo. Y es muy bueno para el invierno, para pasar el invierno sin enfermedades. Decía, para las gripes, para quitar los mocos, todo, vamos. Era muy efectivo, como un antigripe. Aquí en la villa de Schenes, un tallín de pollo, estaba buenísimo. Creo que el mejor que probé por aquí, por esta zona. Y el tajín solo costó 50 dirhams, que son 5 euros. Es exactamente igual que el del otro día que comí. No, el del otro día era vegetal solo, pero también costaba 5 euros. Y el del otro día estaba hecho un desastre. Aquel no había por dónde cogerlo. Uf. Vaya diferencia que hay de un sitio a otro, de un local. Y vemos que está por la mitad. Bueno, no está mal, está bastante bien. Pues ya reservé un riad o algo así, creo que es un riad compartido en la ciudad de Meknes. Yo pensé que esto era Meknes y aún me quedan 40 kilómetros. Qué desastre. ¿Dónde carajo está este riad, tío? Hola, buenas. Hola. Tengo una reserva. Hola. Buenas. Tengo una reserva. Está bastante chulo el riad este. Tiene una recepción enorme. ¿Cómo se llama esto? Un hall bastante grande y súper original. En este riad compartido, las 6 camas estaban en medio del salón, sin ninguna pared de protección e intimidad. Es el primer riad que me encuentro así. Yo alucino con la singularidad que hay en cada alojamiento, pues nunca vas a encontrar 2 sitios iguales. La verdad es que para una noche me encanta.
Pues acabo de dejar el Riad Riad Hostel, que se llamaba el Dar Mersua. Vaya locura de hostel. Aquí estuve ayer también en este bar. Había un montón de gente ahí fumando dentro del bar. Quería ir a buscar un bocata, pero no. Solo daban cafés, tés y bastante tabaco. Pues está guay la Medina esta. Te pierdes fácilmente, pero está chula. En el Riad dormí fatal. Había un gato toda la noche que se subía a mi cama. Estuve del gato. Me pegaba cada susto. El desayuno, bueno, simple pero eficaz. Era de té, tenía crepes con mermelada y tal, y mantequilla. Bueno, muy básico. Conocí mucha gente. Conocí un francés que hablaba español, dos francesas que no hablaban. Tuve que hablar en inglés. Y después un cubano ucraniano. Ahí ya flipé. Que se tuvo que ir rápido porque resulta que le estaba esperando la mujer porque estaba casado con una marroquí. Muy raro. Cubano, ucraniano, casado con una marroquí. Pues ahora quería ir a un taller de aquí, pues, y me queda 11 minutos. O al menos vamos a darle. Podría haber sido perfecto si no fuera por no me pude duchar porque ayer lo intenté atraído, y salía el agua fría y ya venía yo con frío y nada, no fui capaz. Hoy en la mañana lo intenté otra vez y seguía saliendo fría. Bueno, de todas formas ya me duché en el último hotel, así que no pasa nada por eso. Este taller pero está cerrado. Aquí los talleres abren muy tarde y no encuentro más mecánicos por aquí. Perdón. Hola, buenas. Un mecánico de moto. What do you want? No, esto no va. I have garage mechanic Société Gallinor. ¿Tú tienes mecánico? Yeah. ¿Eres tú? Yeah. Ok. Okay, come. Bueno, ya es casualidad. Paré a un tío a preguntarle por un mecánico y resulta que me lo arregla él. Esto ya dice que tiene un garaje. Me va a llevar al garaje a ver qué clase de garaje es. Yo le voy a decir primero que me arregle esto, el cuenta kilómetros. Si veo yo que tiene facilidad de mecánica, le pregunto después por la fuga de aceite, porque eso es más complicado. Y también para saber cuánto cobra. Si lo veo caro ya no le pido nada más. Uy, vaya. Pues es el mecánico que justo paré antes, tío. Qué casualidad. Ok, aquí. Pues me lo encontré de camino. Estaba viniendo por aquí, mira tú. Bueno, vamos a ver qué tal es el mecánico este. Las casualidades siempre ocurren por algo. Mira que preguntar a la primera persona que veo en la calle y resulta ser un mecánico que me va a arreglar el velocímetro de la moto es asombroso y extraordinario. Además estaba acompañado de su padre que lo ayudaba en el cambio de cables. Realizaron un gran trabajo los dos. Pues resultó ser que el cable estaba roto debido a que la funda que lo contenía estaba con un agujero, y eso que 2 meses antes había cambiado en el taller de mi pueblo el cable y el reenvío, donde me habían cobrado más de 80 euros.
Pues el mecánico este, Gadi, se llamaba Gadi creo, Gali, me arregló el velocímetro, ya está aquí funcionando perfectamente. Me tuve que cambiar el cable que estaba roto, el cable de alambre, más la funda que estaba picada. Entonces, claro, entraba agua y se rompía después el cable. Pues me cambió toda la funda, tuve que desmontar todo esto. Después me dijo, me estuvo mirando ahí el aceite, la fuga de aceite, y dice que nada, que estaba todo bien, que era normal. Bueno, si él lo dice, me voy a fiar. Muy buena persona. El coste que me cobró fueron 140 dirhams, que son 14 euros solo. Estuvo bien, porque estuvo casi una hora ahí liado con la moto, ¿eh? Esto en España más del doble sería. 30, 40, 50, quién sabe. Bueno, nos vamos a Chefchaouen. Queda a 3 horas de camino. Hace un día genial hoy, no hace nada de frío. ¡Qué bien! Hoy creo que voy a entrar en calor, porque ayer pasé más frío y me congelé. Estuve a 0 grados. Por fin me funciona bien el velocímetro. Así puedo controlar los kilómetros recorridos y así voy mucho mejor, más cómodo. Es un placer saber la velocidad que haces y los kilómetros que recorres. Pues mira qué paisaje me acabo de encontrar por aquí, por este camino que me mandó el Google Maps. Mira qué montañas allá a lo lejos hay. Qué gozada. Más chulo hay aquí. Mira, mira qué chulada estos campos así amarillos. Chao. Hola, hola, ¿cómo estamos? Pues ya falta poco, 1 hora y 20 minutos para llegar a Chefchaouen, que es la ciudad azul, es la ciudad de las casas azules. Entonces vamos para allí, estoy un poco cansado ya, queda poco sol, igual en media hora ya se acaba. Y llegaré a Chefchaouen, pues no sé, sobre las 6:30. Ostras, una ambulancia y todo. Es que hubo ahí un accidente de una moto y parece que pasó algo ahí, pero no veo a nadie tirado. Bueno, sí, está cojeando el señor, sí, ahora lo veo. Está medio irregular, sí. Creo que chocó con el coche por la parte trasera. Bueno, vamos allá. Pues llegaremos, son las 5:30, a las 7, y es súper de noche ya. Esta es una hulería, es una fábrica de aceite de oliva. Ahí están todas las olivas. Y aquí están los agricultores vendiendo o no sé, o igual fabricando su propio aceite. Sí, puede ser,
porque ahí llevan las olivas y las garrafas. Entonces aquí le refinan, le producen el aceite y ellos se lo llevan ya en garrafillas. Mira que bien, qué interesante. Pues se llaman hulerías. Ya, qué cantidad de aceitunas negras y verdes. Y huele de maravilla, huele mogollón aceite de oliva. Ahí están con las garrafas todos. Mira que el verde, qué buena pinta tiene. ¡Ostras! ¡Qué bien! Hola. Hola. ¿Qué tal? Estaba mirando eso. ¿Sí? Estaba mirando el aceite. Muy amablemente, este chico me enseñó todo el proceso para hacer el aceite de oliva, que transmitía un olor a verde que se respiraba en el ambiente. En unos depósitos grandes se cuecen las olivas a alta temperatura y se hace una masa que después se termina de licuar y sale este fabuloso aceite de color verdoso. Es algo tan simple, pero el resultado es fantástico. Me cago en la leche, que casi me pego, pisé un poco de aceite allí, casi me voy por el aire. Era como una pista de patinaje. Qué pasada. Pero muy interesante esta fábrica. Wow, mire que salía aceite de ahí. Al fin llegué a Chefchaouen, la ciudad con casas azules. Tiene muy buena pinta, pero ahora necesito encontrar el hostel Riad. A ver si está por aquí cerca. Mira, hasta los taxis son azules. Está curioso esto. Se llama Alina Hostel, a 4 minutos, vale. Está bastante animado el sitio este. Ah, por aquí parece ser que es. ¿Será por aquí? ¿O no? Sí, ¿no? Aquí hay muchas cuestas y muchas escaleras. Es un sitio de mucha subida. Creo que aquí a la derecha, ¿no? Dentro de 200 metros, tu destino estará a la izquierda. ¡Wow! Vaya rollo esto. Hostal. Aquí está. No te digo yo, el último de todo y el más escondido, el Aline. Pero bueno, lo que me gusta es el aparcamiento. Por fin un aparcamiento fácil y sencillo aquí al lado. Very good. Hola, una reserva tenía un nombre de Oscar. Sí, bienvenido, Oscar. ¿Todo bien? Todo bien, sí, mucho frío. Sí, frío en la noche. Sí. Oscar, quiero pasaporte, por favor. Sí. ¿Primera vez me ha vuelto, Oscar? No. Bien. Ya unas cuantas. Tienes que pagar 75 libras. Sí. Y Oscar, tienes 2 duchas compartidas fuera. Y así pude llegar a este hostel de Chefchaouen, también algo diferente a otros sitios que había estado antes.
Pues en el próximo capítulo de Marruecos en scooter vamos a ver el ambiente que se respira en este hostel azul, junto a las montañas de cultivos de kifi, que es una planta que se suele fumar mucho en esta zona y que se exporta a otros países europeos. Pero ya lo veremos pronto, en un par de días nada más, así que estaros atentos al próximo episodio de esta serie de Marruecos. Chao, chao, un saludo enorme. Hoy me voy a otra parte. Al sur. No, este. A la costa. Usda. Usda. Que vas en taxi. No, tengo una moto. ¿Ah, tienes moto? Sí. Ah, vale. Es una de cross. ¿Ah? Una de cross que está afuera. Está aquí, sí. Blanca. Blanca, sí. Con Ya, los, ya vi ayer, sí. Yo también tengo moto. Tengo una scooter. Ok, ¿aquí? Sí, de 150. Ok. ¿Estás viajando con el scooter Sí, aquí? de España aquí. Bueno. Sí. Fui al desierto de Mersuga. Mersuga. Sí, me voy a... En el desierto, todo por ahí bien. Está bonito Mersuga. Mersuga, sí. Muy bonito. Me voy a Mersuga ahora. Yes. Very good. Very good. Parece ser que en este hotel viene mucho la gente a fumar el kifi, que es una planta muy apreciada que se produce en los campos vecinos de Chefchaouen. Aunque había mucha gente fumando en la terraza del hotel, no se apreciaba un olor tan molesto como el tabaco. A mí, la verdad, no me molestaba en absoluto. Aquí me encontré con otro viajero francés que iba en su moto de trail, la cual después veremos. Que vas en taxi. No, tengo una moto. ¿Ah, tienes moto? Sí. Ah, vale. Es una de cross. ¿Ah? Una de cross que está afuera. Está aquí, sí. Blanca. Blanca, sí. Con Ya, los... ya vi ayer, sí. Yo también tengo moto. Tengo una scooter. Ok, ¿aquí? Sí, de 150. Ok. ¿Estás viajando con el scooter Sí, aquí? de España aquí. Bueno. Sí. Fui al desierto de Mersuga. Mersuga, sí, me voy a... En el desierto, todo por ahí bien. Está bonito Mersuga. Mersuga, sí. Muy bonito. Me voy a Mersuga, Zagora, creo que pasé por ahí, sí. Es sud central. Más con el oeste. Sí. Pero tú vas por caminos de tierra, ¿no? Sí. No, Sí. claro. Yo tengo que ir por carreteras. Sí, depender de... Zagora está aquí. Sí. Eso es... Después de Mersuga, ¿no? Mersuga es aquí. ¿Ahí? Ahí es Mersuga. ¿Y Zagora? Zagora es aquí. Ya. Es mismo región. Y después... Vas por aquí abajo, ya. Que es Tiznit, o cerca de Tiznit, Smara. No sé. Smara es aquí. Ya. Quizás quería hacer esta ruta, pero es peligroso. Ya.
Pero por aquí hay mucha tierra luego, ¿no? Mucha tierra. Sí, aquí es más o menos solo tierra. Ya, No, yo creo que la sable. carretera es por aquí, por el La lado, ¿no? carretera está aquí, Claro, sí. ya. Pero aquí es 500 kilómetros de nada. Sin petróleo, sin asistencia, tienes que llevar, sin tráfico. Tienes que también. llevar depósito, ¿no? Aparte. Necesito de encontrar una otra viajadora. Si estamos dos es más seguridad. Sí. Si tienes un problema mecánica. Pues este chico francés se quería ir por caminos de tierra unos 500 kilómetros hasta Senegal, pero quería encontrarse con otro viajero para no hacer la ruta solo, pues ya tuvo alguna avería y no quería quedarse tirado por esos lugares. Yo prefiero ir siempre por carreteras, ya que si tienes problemas te pueden ayudar alguien que pase por ahí en ese momento. Pues esta es la moto del chico francés que estaba ahí desayunando, que se va hacia Senegal en esta motillo. Es una Suzuki bastante modificada. Dice que le dio un problema de motor ahí en Tánger, que se lo arreglaron las juntas de las válvulas o algo así, dice que le falló y no se atrevía a ir él solo por ahí porque igual se quedaba tirado. Yo tampoco iría, además que iba por caminos de tierra. El costó poco, unos 9 euros creo, pero no tenía incluido el desayuno. El desayuno era aparte. Yo le pedí a la chica un desayuno, estuve esperando allí 10 minutos o más y solamente me trajo un té y ya me fui, así que ya pasé. Me comí algo ahí abajo, un puesto de crepes, que aquí se llaman semen o algo así es. Y bien, por ahora ya voy lleno. Cuando fui para desayunar a la terraza, había allí mucha gente que no estaba desayunando, sino que estaba fumando, ¿no? Pero mucha, Había varios chavales, había también un canadiense, había después se presentó uno que estaba, bueno, yo me llamo tal y cual, yo estuve muchos años en Málaga viviendo, pero como era marroquí me volví para Marruecos, que estoy mejor aquí. Normal, es mucho más económico y además si fuma y todo eso pues le sale, está más contento el tío. Aquí el kifi, fumadero de kifi, fumaban así como una especie de pipas largas y ahí le metían el tabaquillo de kifi y a fumar. Un cafecito estaría bien ahora, ¿eh? Buena Vista. Pues venga, vamos al Buena Vista. Hola. Un café. Café cortado. ¿Cortado? Poquita leche. Vale. Ok. Estoy yendo a la cascada que me recomendaron que fuera, que estaba muy chula y queda aquí en lo alto de Chefchaouen. Visto desde aquí está chulada todo, es una pasada Chefchaouen, muy bonito. Está todo en pendiente hacia arriba. Así hay tanta cuesta, claro. Pues no quería venir por aquí. Pensé que era muy turístico, pero claro, el sitio lo merece. Estoy acercando, falta poquito, ¿eh?
Ah, está ahí abajo ya. Ya se puede ver desde aquí. A ver. Sí, ahí está la cascada. Qué chulo. Están lavando la fruta ahí, qué guay. Oh, está bonito esto también. Después me recomendaron ir a la Medina, que había que ir andando, creo que es por ahí. Me gustó mucho esta cascada. Justo al cruzar el río de Piedras había como un antiguo lavadero de ropa que ahora era utilizado como enfriador de naranjas para los zumos recién hechos. Una delicia el jugo de naranja con granada. Había también muchos bares con terracitas hacia el río para pasar allí la tarde picando algo muy rico. Y también había muchas personas sacando fotos con mujeres vestidas con los trajes típicos del lugar. Sidi Buchuca. Es una de las calles más fotografiadas de Chaweng. Toda la gente se sienta aquí en las escaleritas y hace la foto muy típica de aquí de la zona. Está chula esta calle. Bueno, pues ya me quería ir hacia Tetuán. Me recomendaron que fuera a Tetuán, que era una ciudad muy interesante, que estaba bien al lado de la playa, queda al lado de Ceuta, muy cerquita de Ceuta. What is this? What is this? It's like fresh. Like fresh. The name. What apple? Meat. Misica. Cuando me fui de Chefchaouen vi en la carretera varios niños que vendían una fruta parecida a las fresas y tenían unos pinchos en su piel. Yo no sabía si se podían comer así o había que prepararlos con algo. Así que me arriesgué a probar una. ¡Qué rico! Lo que más me gustó fue interactuar con esta niña que con su carita de ángel y verla vendiendo así de guapa era más dulce que todas esas frutas. No sé qué frutos son esos, pero están riquísimos. Saben como, no sé, como fresa, algo parecido a fresa, pero casi más rico que la fresa. Chao. La cáscara tenía como pinchitos así muy suaves que se podían masticar bien. Pues entre fresa y melocotón, no sé, muy raro. Bueno, otra niña más vendiendo esa fruta.
Debe ser típico de esta zona. A ver qué me dice este. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. No. Ah, ten. Le voy a dar una moneda a ver si me da alguna fruta de esas, ¿eh? A ver qué me da. No. Más. One. Ah, for one. Una solo. No me das una. Bueno, entonces nada, deja. Nada, ok. No. No quiero. Shukran. Pues le di 2 dirham y dice que no. Pues debe ser más cara la fruta esta, a ver si me estoy equivocando. Y le di de menos a la otra. Ahora creo que eran 20 dirhams por todo el cubo de las frutas, es decir, unos 2 euros. Vamos a ver el tercer intento, a ver si me vende una fruta por 1 dirham. Hola, ¿qué tal? What to apple? ¿Cómo te apple? Tu apple. ¿Una? Ah, sí, vale, gracias. ¿Me das esta? Esta, para mí. Ok. Merci, shukran. Bueno, esta me dio por 1 dirham una frutilla de estas. Vamos a comerla. Esto sabía diferente. Estaba como más madura. Oh, pobre. Tenía que comprar una. Lo que no me parece muy normal es que los papás de esos niños que eran tan pequeños los dejen ahí en mitad de la carretera vendiendo fruta a gente extraña, aunque viendo tantos niños debe ser algo usual en esta zona. Acabo de parar ahí a tomar una hamburguesa en la estación de servicio, eché gasolina y después tomé la hamburguesa como estilo light. No tenía un sabor así a carne, porque aquí las hacen con cordero o no sé, es una carne muy rara, pero ni comparación con las de España, ¿eh? La hamburguesa de España o la de McDonald's, no hay otra igual. Reservé aquí un hostel para no variar el ritmo de los hoteles y reservé uno que quedaba en una plaza así bastante bonita y no sé cómo se llamaba. Primera impresión de Tetuán, es un sitio también bastante grande. Hay casas por todos los lados. Buah, mira allá arriba de todo. En lo alto de la montaña hasta hay casas. Debe ser un sitio bastante conocido, Tetuán. La primera vez que lo voy a visitar. Y como queda muy cerquita de Ceuta, después vamos a ir hasta Ceuta también, mañana. Vamos a pisar la frontera de España y ver qué diferencias hay con respecto a Marruecos. A ver qué tal se vive por allí, por Ceuta. Qué costumbres tiene, si españolas o ya más bien marroquíes. Aquí la gasolina está más barata que España, ¿eh? Está a 1,50 generalmente. Casi en todos los sitios. En España 1,70. 20 céntimos más. Hace un día genial. Está 15 grados. Pero no pasas frío. Con este solecito que te da, de maravilla. Pues estoy contento por una cosa, que estoy cerca de España ya. Estoy casi a media hora de Ceuta. Ajá. Parece que ya estoy en casa ya. Y eso que no estuve muchos días fuera, ¿eh? Desde el sábado pasado, y hoy es sábado, pues una semana justo. Tampoco estuve tantos días, pero bueno,
Se echa de menos la tierra de uno, ¿eh? Ah, esto es la estación de tren, el Gare. Pues estoy aquí en pleno centro buscando el hostel y no lo encuentro, como siempre. El GPS me marca mal. Dice que está por esta calle. Esta es la plaza central de Tetuán. Y no está nada mal, ¿eh? Una plaza redonda, perfecta. Es una chulada. Ahí parece una iglesia católica, ¿no? Tiene la cruz. Tiene toda la pinta. No tiene ni minaretes ni nada de esto. De mezquitas. Debe ser católica. Pero está guay. Está bien interesante el sitio. Bueno, ahora solo me falta encontrar el hotel, que supuestamente tenía que quedar por esta calle. Voy a aparcar aquí. Y voy a ir caminando, venga. A ver si lo he encontrado. ¡Marhabain! Para explicarte algunas cosas. Vale. Ok. No me parece muy difícil. Ajá, this is the room. Yeah. Ok. Pues este fue el hostel que primero encontré en Tetuán, que a primera vista lo vi demasiado normalito, ya que estaba dentro de un piso, por lo que solo pasé aquí una noche y al día siguiente me iba a cambiar a otro con más estilo árabe, dentro de la Medina, pero tampoco era lo más deseado, pues estaba demasiado sencillo y rudimentario, ya que la puerta ni siquiera cerraba y entraba todo el aire frío de la noche en la habitación. Pero ya lo veremos en el próximo capítulo de la serie en scooter por Marruecos. Adiós, adiós, cuídate mucho, nos vemos muy pronto en este canal Infor1. Bueno, pues dicho y hecho, aquí vamos al segundo alojamiento de Tetuán, pues en el anterior no me había gustado porque era demasiado normal, de estilo europeo, y yo buscaba uno más al estilo árabe, en un riad típico de Marruecos. Pues voy a pasar una noche más en Tetuán, que me ha gustado la ciudad. No, el hostel donde estuve no me gustó mucho. Encontré otro que se llama el Tarbián, que queda aquí en la zona vieja de la Medina. Va a estar un poco complicado de encontrar, pero según el GPS que está a 7 minutos. Para encontrar este hostel fue gracias a Google Maps y aún así me costó bastante, ya que estaba muy perdido dentro de la Medina, pues apenas tenía un cartel para distinguirlo de las demás casas. Ya dejé la moto aparcada en un parking desde ayer, así que casi prefiero caminar por aquí, ¿eh? Según los comentarios del riad este, muy animado, que hay mucha gente joven y tal, sobre todo los fines de semana. Hola, Tarbián. 4. El hostel.
Riad. Menos mal que vino este niño para ayudarme a encontrar el hostel, pues ya lo daba por perdido. Y eso que estaba solamente a 4 pasos del alojamiento, pero el cartel que ponía no estaba nada claro. Ya en la puerta tuvimos que timbrar varias veces porque el encargado aún estaba descansando, y eso que eran las 12 del mediodía. Duerme mucho, ¿no? Duerme. Ok, merci. Chao. Hola. Buenas. Buenas. La primera impresión al verlo fue que no iba a ser muy bueno, pues estaba demasiado antiguo, sin mucho cuidado en el mantenimiento, sobre todo de las puertas de la habitación, pues tan siquiera cerraban bien, por lo tanto de noche iba a pasar frío. Si lo sé antes no me cambiaría de hostel, pero uno siempre se arriesga con los cambios pensando que van a ser mejores. En este caso fue un fracaso total. Ok, pues venga, la última. No hay frío, ¿no? Si frío, sí, cojo eso. ¿Necesitas algo más? ¿Me acuerdo? Te pido. Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, el problema va a ser entrar en cama. No sé si escoger la parte de arriba, No, creo que no me doy aquí tan bajo. Es muy baja esta litera. Lo único interesante que tenía este hostel era el patio interior con una pequeña fuente central y el gato, que también era muy juguetón, para poder entretenerse un poco con él. Y ya después de ver este hostel tan sencillo, necesitaba tomar algo dulce para pasar el mal trago. Así que me fui a una de tantas pastelerías que había por la zona y encontré esta llena de abejas que tenía unos pasteles muy apetecibles. Pues sí, me encuentro en Tetuán. Buenos días a todos. Hoy sigo en Tetuán, pues pasé 2 noches en esta ciudad muy interesante. Esta es la plaza Mechuán, que está pegada allí al Palacio Real, aquel grande que se ve al fondo con la bandera marroquí, pero está siempre vigilado el acceso por militares y no se puede entrar. Aquí cerca se encuentra el Teatro Español, que parece cerrado sin uso hace años. Qué pena de sitio. Hay muchos bares y hoteles con nombres españoles, como el Hotel Málaga, pero la tendencia que se ve es que va a desaparecer todo lo español con el tiempo. Es una ciudad enorme, con mucha actividad en las calles de personas,
tiene también una medina bastante grande en la que te pierdes fácilmente. Es una ciudad que se parece mucho a Tánger, pero no se ve tanto turista, pues la mayoría de gente aquí es local. Bueno, pues después voy a coger la moto y me voy dirección a Ceuta, una ciudad española dentro de Marruecos, que nunca visité y se encuentra solo a 1 hora desde aquí. Tengo mucha curiosidad en explorarla, pero creo que va a ser como estar en España. Pues ya dejamos la plaza Chechuán con el Palacio Real y me voy dirección a Ceuta. Esta ciudad me ha encantado, muy cómoda y muy económica. Es una ciudad muy barata en todo. Aquí los kebabs te salen en 3 euros y un refresco en 1 euro más o menos. Los riads o los hostel sobre 9 euros estuve pagando. Muy económico. Debe ser uno de los sitios más económicos de Marruecos. Y se ve que la gente aquí viste muy bien. Sobre todo las chicas. Las chicas visten como las españolas, así, con ropa así muy elegante y muy moderna, vamos. No usan mucho la ropa tradicional. Ayer fui como estaba aburrido y tal, tenía toda la tarde libre y me metí en un hamam, un baño turco de estos que te dan muchísimo calor. Te meten en una sauna unos 15 minutos, después te enjabonan con jabón de aceite de oliva y argán, una mezcla, era así un jabón casi negro. Pues te enjabonan todo, te duchan, después te dan un masaje y te enjabonan con una esponja de estas duras, ¡hostia! Casi me roza, tío, me pasó por aquí. Es que de verdad, macho. No. Pues le eché un pedazo de bronca al taxista con las manos que yo creo que no lo volverá a hacer en su vida. Bueno, a ver si aprende el tío, el taxista que... Vamos, tío, que casi me rozó. Ya no sé qué estaba contando del jabón, hombre. El jabón de argán con oliva y tal, que... y después te dan como un guante. Con un guante te sacan todas y los restos de pieles y todo esto. Pero estaba fuerte el masaje ese. Dolía un poco la piel, pero debe ser muy bueno eso, muy saludable. Había mucha gente allí. Había hasta un padre con 2 hijos que fue 7 días seguidos y que era como muy bueno para el invierno, para las enfermedades, para la gripe y todo eso. Bueno, igual el taxista, no sé, estará acostumbrado a pasar así cerca de las motos. Igual me pasé un poco con él, ¿eh? A ver, él recorre esto todos los días, pero me dio un susto, tío, que yo vi que casi rozaba el manillar de la moto, ¿eh? En fin, cosas que pasan por aquí. El hamam, sales de allí muy relajado, con la piel muy guay, muy suave. Y vamos, sin dolores de espalda ni nada. Lo recomiendo. Y estuve pagando casi 1 hora por el servicio ese. Como 20 euros me costó, sí. Aquí vamos a llegar a la playa ya.
Es creo que se llamaba Rincón, la playa de Rincón. Hay muchos hoteles, claro, al estar en zona de costa, aquí la gente se viene en época de verano a aprovecharse de la playa. Las Palmas Café Snack. Sigo viendo mucho nombre español en los bares. Septa. Aquí le llaman Septa, en árabe, a Ceuta. No utilizan el nombre español. Por cierto, que se me olvidó comentar el Riad que estuve esta noche. Pasé mucho frío, la puerta estaba abierta, no se podía cerrar de todo. Era una puerta muy vieja y le dabas fuerte para cerrar, no tenía ni cerradura ni nada. Simplemente la empujabas así un poco y entraba el frío por todos los lados. Había mucho ruido hasta las 11 de la noche, que resulta que es como un club o algo así de jóvenes, de chavales. Entonces van ahí a tomar un té, van a fumar algo y tal, y se pasan con la música, cada uno lleva su móvil con un altavoz y se pasan con la música hasta las 11 de la noche. Bastante ruido. ¿Qué pasa? Que están un grupo de amigos con su música, escuchando. Entonces otros con su otra música. Y tú, desde la habitación, escuchabas todo. Te armabas un lío. Si aún pusieran una música solo, pues bien. Pero entre varias, tío, es que ya te satura los oídos. Hay otra playa. Bueno, es todo playa. Toda la costa esta. Hay gente pescando ahora, ya que no es tiempo de ir con este frío a bañarse, y se ve mucha gente ahí con la cañita puesta, lista para pescar algo. Y allá al fondo ya parece que es Ceuta, que se ve allí todo blanco, todas las casas blancas y bastante grande se ve. Estamos llegando a Ceuta. Acepta, como dicen aquí los árabes. Acepta. Amigos, antes de llegar a Ceuta, vamos a finalizar aquí el vídeo de hoy, pues lo que va a ocurrir en un taller que me encontré en esta ciudad española va a ser para recordar por mucho tiempo. Me hicieron un gran trabajo en la scooter para resolver el problema de la fuga de aceite. Así que ya lo vamos a ver en el próximo capítulo, que si te gusta la mecánica seguro que te va a gustar mucho este taller ceutí, que estaba muy cerca del barrio del Príncipe. Nos vemos pronto por aquí, y si te ha gustado algo o no, espero que me lo digas en los comentarios, pues siempre es de gran ayuda. Adiós, cuídate mucho y hasta pronto. Hola, muy buenas, ¿qué tal vamos? ¿Todo bien? Pues en el vídeo de hoy me encontraba dejando la ciudad de Tetuán, que me había sorprendido muchísimo, pues no me la esperaba así, ya que era una mezcla de ciudad española, pero con esos toques árabes que tanto me gustan. Así que, sin más preámbulo, vamos a ver cómo llegué a Ceuta desde Tetuán tras recorrer una distancia de apenas 40 kilómetros, lo cual para mi scooter sería 1 hora de tiempo, ya que le gusta ir despacio. Después en Ceuta tengo que buscar un taller para que revisen la moto. Que revisen aquella fuga de aceite, si está todo bien, que vuelvan a revisar el embrague, la correa, que no se me rompa, en fin, un chequeo. Y bueno, lo que pienso hacer ya lo voy a decir ahora. La idea mía, si es que sale bien, es poder dejar la moto en un taller de Ceuta. Mientras la arreglen, que me la dejen ahí aparcada un par de meses. Entonces después, cuando venga el buen tiempo, ya sería para el año, volvería a Ceuta a
recoger la moto, hacer otro recorrido por los sitios que no pude pasar. Porque si no, venir desde España hasta aquí son 3 días de viaje que me lleva. Y aparte el ferry, que tiene también un coste caro, me sale igual casi 80 euros. A ver si lo puedo conseguir, a ver si me sale la idea esta, el plan. Hotel La Corniche. La Corniche creo que quiere decir playa en francés, Corniche. Estoy aprendiendo muchas palabras en francés últimamente. Toilette, que es el baño. Fermé, que es cerrado. Merci es gracias. Me salen las palabras así cuando voy a decir algo, ya casi me sale en francés. Ojalá aprendiese bastante francés. Pues ya llegando a Ceuta, creo que ahí está la frontera. Me llevó casi 40 minutos desde Tetuán. Está bastante cerca. Todos los taxis aquí. Quería preguntar cuánto me sale un taxi hasta Tánger, porque después en Tánger tengo que coger el avión. A ver qué me dicen. Hola. ¿Un taxi hasta Tánger? Sí. ¿Cuánto cuesta? Compartido o solo. Compartido. Compartido, 6 euros. 6 euros. 6. Sí. 6 euros, ¿no? ¿Una hora? Una hora, sí. Una hora. Vale, ok. Más tarde. Vamos a cruzar la frontera, señores. Otra frontera. Voy a girar un poco la cámara por si me dice algo el Polix. Hola. Pues aquí el policía se va a fijar que llevaba la GoPro encendida y a consecuencia me hace parar la grabación, pero antes quería revisar todo el vídeo que hice por si le grabé la cara. Menos mal que antes había girado la cámara hacia abajo. Sí, está para abajo, ¿eh? No. Para abajo. ¿Está el switch on? Sí, pero para abajo. Pues si no, seguro que me lo habría borrado. Con los policías de Marruecos hay que tener mucho cuidado con lo que se graba, pues lo controlan todo. Esta era la frontera española. No me miraron mucho en la española, solo dentro lo que llevaba y tal, en el baúl. En la marroquí miraron un poco más. Tuve un percance con el primer policía de Marruecos, que llevaba la cámara así, inclinada hacia abajo, pero grabando, y me la vio y me hizo revisar todo el vídeo para saber si le había grabado al policía la cara. No se permite eso. Hasta me fue a enseñar allí una señal donde ponía que estaba prohibido las cámaras. Bueno, y después vi venir a otro policía marroquí. Llevaba en una mano llevaba un dron, era un DJI Mini 3 el Pro, que vale unos 800 pavos, y en la otra mano llevaba un radio control del dron. Esta es la playita de Ceuta, ya estamos en Ceuta. Qué bien, Ceuta. Aquí la gasolina ya ha de estar más cara, pero bueno, por ahora no tengo que echar, que ya llené el tanque hace poco. Aquí ya ni ponen los precios de la gasolina. ¡Ostras! Un control hay ahí, ¿eh? Pero dejan pasar. Esa motillo hace más ruido que la mía, ¿eh? Y eso que es más pequeña. Es de 125.
Bueno, aquí la gasolina está a 1,32. No puede ser. Está más barata que en Marruecos. A 1,29 por ahí. Vaya sorpresa me acabo de dar. Está más barata la gasolina que en Marruecos. Creo que ya sé por qué. Porque aquí no pagan el IVA de la gasolina. Entonces así sale más barato. Pues a 1,30 aquí la gasolina, la sin plomo. ¿Qué te parece eso? En Marruecos 1,50. Hay 20 céntimos. Es bastante. En 10 litros, 20 céntimos por 10. 2 euros. Era un taller mecánico en Google. Muy recomendado. 50 reseñas. Taller Aparicio. Y lo que más me llamó la atención fue que ponía la casa del scooter. Y aquí se encuentra. ¿Qué pasa? Que tiene poco sitio para guardar una moto. Este taller Aparicio ya me dijo muy claramente que no me guardaba la moto ni un mes y que no iba a encontrar ningún taller en todo Ceuta que me haría ese servicio. Así que me fui por donde vine. Mientras espero aquí para lavar la moto un poco, voy a contar lo que pasó. El Motos Aparicio no quiso arreglar la moto. Decía que se la llevara lavada para ver dónde estaba la fuga de aceite mejor. Y le pregunté, y después puedo dejar la moto, que me tengo que ir para España, por aquí y tal. No, es imposible, no sé qué, no sé cuánto. Yo no me responsabilizo de que quede aquí la moto. Entonces estoy buscando otro taller que se llama Factory Racing, y a ver si Factory Racing me deja guardar allí la moto, aunque sea un mes o dos. Creo que al final voy a tener que llevar la moto para España. Buah, qué rollo. Menos mal que uno quité la reserva de vuelo. Menos mal. Este se llamaba Factory Racing, me dice que no, tampoco tenía mucho trabajo, muy poco sitio para guardar la moto y que se le complicaba mucho. Y me recomendó otro taller que dice que son de unos marroquíes, que queda en una nave en el polígono industrial de aquí, de la zona, a 9 minutos. Vamos para allí. Llevo 2 talleres, yo creo que el tercero está en el barrio del Príncipe y está un poco alejado del centro de Ceuta. A ver qué tal está. Parece que es este Hermanos Cherky. Vamos a ver qué tal. Dice que la tiene que abrir por si tiene alguna piececita ahí que está perdiendo, ¿no? Eso, Claro. y a lo mejor la pieza, pues no sé, puede que no te cueste mucho. Vale. Es mejor abrir, ver y Vale. yo comentarte, mira, que tiene tal cosa. Ok, La vale. arregla ahora, después, Mira, como, ¿entiendes? tengo un problema. Yo me tengo que ir para España mañana. Sí. Y quería dejar la moto por aquí, 2 meses. Sí. ¿Es posible? Sí. Pues me gustó mucho el taller este de los marroquíes. Resulta que la chica era de Ceuta, tenía un acento súper andaluz, la encargada. Y me dice que a las 4 tengo que volver por allí, le dejo la moto y le echa una visual a ver qué le encuentra la fuga esa de aceite, a ver si es peligroso. Y este es el famoso barrio del Príncipe. ¿Qué te parece? Es una barriada muy conocida aquí en Ceuta. Yo por aquí no
tengo idea. Hola, ¿para comer? ¿Para comer? ¿Un bocadillo? Hola, ¿para comer un bocadillo? Aquí, en esta puerta que está bien. ¿En esta? ¿Está bien? ¿Rico? ¿Está rico? Sí. Ok. Bueno, pues dice que vayamos a comer ahí, a ver qué tal. Ahí. Vamos a llevar un refresquillo de estos que pillé, un Energeti. A ver qué tal sabe. Lo primero que hizo el mecánico fue dejar la moto totalmente desnuda, sin ningún plástico que tapase el motor. Después apretó todos los tornillos que debido a las vibraciones de 15 años se podían haber soltado y por eso el aceite no podía ser retenido en su depósito. Ya con el motor totalmente revisado y apretado las tuercas, tuvo que sacar la moto afuera del taller para darle un lavado completo por dentro y por fuera. Pero antes tenía que aplicar un desengrasante previo por todas las piezas para poder ablandar tanta grasa acumulada. Y luego ya empezó el lavado integral con la máquina de presión. El siguiente paso iba a ser el secado de toda la moto usando una pistola muy potente de aire comprimido. Gracias a esto se iban secando todas las piezas más rápidamente, pues el resto de agua saltaba por los aires. Para terminar con todas las piezas internas del motor como nuevas y relucientes. Daba gusto ver la moto así de bonita. En todo el tiempo que tuve esta moto jamás ningún mecánico hizo una revisión y reparación tan completa como se hizo en este taller de Ceuta. Me quedé muy impresionado con la experiencia aquí demostrada. Más tarde me fui a dar una vuelta en la moto y quedó perfecta de todo. Por cierto, también revisó y limpió la zona del variador y del embrague. El resultado fue que ahora la scooter iba muy fina. Perdía mucho, bueno, algo. Y tuvo que apretar el mecánico todas las tuercas esas que estaban medio flojas. Y parece ser que ya no pierde nada más. Pues la vamos a dejar aquí, la moto, un par de meses, hasta la vuelta. Cuando la fui a probar, la moto no hacía ningún ruido extraño al acelerar. Era una maravilla ahora tener la moto casi nueva. Qué ganas tengo de volver al desierto con ella.